Miércoles de sesión de pediatría, el miércoles último del mes. Tenemos el gusto de contar con la doctora Cecilia Ramírez Angulo, que es este tema muy apasionante. Todos tenemos en nuestra consulta niños con síndrome de Down y la verdad implica un seguimiento especial. La doctora es pediatra del Instituto Pediatría de aquí del IMAN y es experta en nutrición infantil y lactancia. Es jefa clínica de la clínica de la Fundación John Landau Down, que también está pues muy junto al Instituto Nacional de Pediatría. Y por fortuna tiene consultorio también aquí con nosotros en el Hospital Ángeles Pedregal y en el ABC. Entonces, doctora, te dejo los micrófonos, plática muy interesante. Gracias. Bueno, pues encantada de estar aquí y estoy muy feliz de poder platicar de este tema que, como dijo el doctor, cada vez hay más información acerca de la trisomía 21 y habrá con todos los descubrimientos científicos y cómo va avanzando la tecnología. Y es muy extenso el tema, hay muchísimas cosas por ver, entonces traté de hacerlo lo más conciso para que nos quedemos con los puntos más importantes, pero ver todo lo que implica esta condición. Quiero empezar la plática diciendo que los niños con síndrome de Down que reciben desde el nacimiento cuidados de salud especializados y una educación o una atención integral adecuada pueden alcanzar una buena calidad de vida que les permitirá ser productivos e integrarse a la sociedad. Eso es lo que queremos y ese es el objetivo de esta plática, o sea, romper la idea social y los mitos de que las personas con síndrome de Down no pueden llegar a ser independientes, autónomos, sanos y felices e incluso o sea, con inclusión en esta sociedad. Y las personas con síndrome de Down, como cualquier otra persona, presentan un conjunto de cualidades y talentos que hay que ayudar a desarrollar, así como características físicas y psicológicas que es preciso atender. Entonces, pues nosotros como pediatras siempre vamos a ir de la mano de una atención integral, así como un niño, sobre todo el periodo más crítico, que son los primeros 1000 días de vida, tenemos que dar intervenciones específicas, pues más en los niños que tienen esta trisomía. Y los principales objetivos como pediatras, como sociedad, como médicos generales, como especialistas y subespecialistas, es que brindemos una atención completa y de calidad que merecen absolutamente todos los pacientes. Obvio, esto involucra un reto diagnóstico, un reto en la práctica. También necesitamos un diagnóstico temprano. ¿Qué mejor que fuera el diagnóstico prenatal? Mejorar la salud la salud y la calidad de vida de las personas, como les decía, que tengan altos niveles de funcionalidad y autonomía individual, tener un incremento en la expectativa de vida y la inclusión. Estas estadísticas me parecieron muy importantes. En los 50, 47% de los recién nacidos con síndrome de Down sobrevivían un año. En los 80, todavía esa esperanza de vida era muy baja. Y a partir de 1983 a 1997, incrementó un 90% la supervivencia y la esperanza de vida. Sin embargo, todavía a principios de los 90 vivían 20 años. Y no solamente estas estadísticas hablan de problemas de salud o por enfermedad, incluso una tasa muy alta era por accidentes. Y ahora, actualmente, la esperanza de vida es de 60 años. Quise compartirles este primer, que es muy actualizado, es del año pasado, donde literal están explicadas todas las características fisiopatológicas, genéticas, metabólicas de por qué las personas que tienen síndrome de Down tienen tantas alteraciones y tienen tantas enfermedades asociadas. Y pues bueno, me gustó que este primer, el abstract, o sea, el resumen, termine diciendo que hay mayor optimismo para el futuro por tanta
tanta información que hay. Yo creo que es la alteración genética más estudiada en el mundo. Entonces, no me voy a ir a lo más, o sea, muy poco en lo básico que ya todos sabemos, pero no es una enfermedad, es una condición. Y pues básicamente es la presencia de un cromosoma adicional en las células del organismo. Hablando un poquito de historia, John Landon Down, por eso es que se le dio el nombre a la enfermedad, fue el primero que describió las características físicas de la enfermedad. Esto fue en 1866. Y describió desde los rasgos en los ojos, o sea, los rasgos físicos, los que todos conocemos. Después, Coleman, en 1970, ya fueron los encargados de hacer una revisión de comorbilidades y estudios de laboratorio y gabinete, justo para ver qué enfermedades estaban asociadas. Puech y Cole, hasta 1990, hicieron las primeras guías de atención para el paciente con síndrome de Down. Y de los 2000 para acá, hay muchísimas guías clínicas y pautas sanitarias, pero ninguna aún tiene un rigor metodológico. Entonces, pues es algo en el que todavía se está trabajando, pero las primeras instituciones en hacerlo fueron el Children's Hospital de Colorado y la Academia Americana de Pediatría. Y bueno, tengo que presumir un poco mi casa. El Instituto Nacional de Pediatría tiene una clínica solamente especializada en la atención al paciente con síndrome de Down. Y hablando de logros nacionales, ya en la NOM de 1998 se empezó a hablar de la atención médica a las personas con discapacidad y en 2007 ya se metió el rubro jurídico de la atención integral a las personas con esta condición. Entonces, pues hemos tenido muchos avances, aparte de lo que les decía, lo genético, lo tecnológico, que se habla en el primer. Empezando a quitar mitos, los factores de riesgo, antes solo pensábamos que era la edad materna. ¿Realmente es el único factor de riesgo? Ahora se ha visto que también está involucrado o sea, bueno, que también influye la edad paterna. Y bueno, sí es un hecho, conforme va pasando la edad de la mujer en que se embaraza, aumenta la posibilidad. Pero todas las mujeres, por el simple hecho de embarazarnos, tenemos un porcentaje de riesgo de tener un embarazo con alguna alteración cromosómica. Y otro factor de riesgo importante es la translocación. Existen dos tipos de translocaciones. La robertsoniana, que literal es que los cromosomas se juntaron en el centro. Si el padre es portador de esta translocación, el riesgo va a ser del 3 al 5%. Si la madre es la portadora, sí aumenta este riesgo hasta el 15%. Y tenemos la translocación 21-21, que no solo es, o sea, no es en otros cromosomas, es en el cromosoma 21, ahí donde sí el riesgo de recurrencia es del 100%. Y también se vio la consanguinidad parental. Entonces, a grandes rasgos, sabemos que el cromosoma 21 codifica más de 200 proteínas. Entonces, entre estas proteínas se ven desde tejidos, órganos, o sea, tiene una expresión genómica muy variada. Por eso es que hay tantas alteraciones en diferentes órganos y sistemas. Es la primera causa genética de discapacidad intelectual que nos va a traer consigo pues, una alteración, un retraso en el desarrollo intelectual y la conducta. Van a tener estatura baja, hipotonía muscular, disminución de la densidad neuronal, hipoplasia cerebral, pero también como tienen predisposición a cáncer en la sangre, leucemia, también tienen un factor de protección para los tumores sólidos. Eso también es muy nuevo y justo este factor de protección nos está ayudando en el mundo de la oncología justo a ver qué es lo que, que tienen ellos en la expresión genómica que hace que no tengan un tumor sólido. Y bueno, alteraciones cardíacas. Uno de dos niños va a tener una cardiopatía, van a tener enfermedades autoinmunes. Esto es súper importante. El hecho de tener síndrome de Down, ya, ya, ya consideramos que el paciente tiene una inmunodeficiencia y desde ahí nos va a cambiar todo el manejo médico. Y bueno, las infecciones de repetición también son más propensos a alteraciones metabólicas y sobre todo a deficiencia de micro y macronutrientes. Y bueno, Alzheimer, y también tienen una aparición de Alzheimer más temprano porque se considera que tienen un estrés oxidativo, una capacidad de envejecimiento más rápido a todos nosotros.
Entonces, no quiero que vean, o sea, es muy chiquito este cuadro, pero me pareció importante ponerlo, porque así como hablamos de checklist o algoritmos que vamos siguiendo en la consulta, en cualquier práctica médica, porque creo que esto debería ser desde un médico general, esta es una de las pausas sanitarias que hicieron en el Hospital de Colorado, donde literal lo ponen a todos los pediatras en las consultas de seguimiento para ir viendo que no falte ninguna revisión que se haga en los niños, o sea, haciendo un catch-up. Y bueno, si lo estamos teniendo desde la prenatal, ir adelantando el seguimiento médico y las visitas por los subespecialistas. Entonces, empezando lo ideal, que sería la consulta prenatal, en México, todavía el diagnóstico prenatal de síndrome de Down es del 4.7%. Es muy bajo, a pesar de que tenemos el ultrasonido y métodos invasivos y no invasivos. La importancia de tener o sea, de tener un diagnóstico prenatal es que podríamos dar una asesoría genética y ir preparando a los papás, pues incluso a tomar decisiones y saber cómo va, pues, a determinar el seguimiento médico del futuro hijo. Entonces, les podemos hablar desde ese momento de las manifestaciones clínicas, de los estudios y de laboratorio para identificar las enfermedades asociadas, los tratamientos e intervenciones disponibles, pero también no solo hablar de esta parte que lleva toda la enfermedad, sino los aspectos positivos que pueden tener estas personas. Hablando de cariotipo, la importancia de tenerlo es que nos va a hablar el tipo de alteración genética que tiene. Hay 3 tipos, que eso también es importante. El síndrome de Down no se clasifica en grados, sino en el tipo de alteración genética que tienen. Hablando de la trisomía 21 regular, es el 95% de las personas. Entonces, una buena forma de entenderlo es que tenemos libreros y en esos libreros los libros son las células. Cuando tenemos una trisomía regular, el 95, o sea, todas las células tienen un cromosoma adicional, pero también existe el mosaicismo, que puede haber personas en la sociedad que tienen un mosaicismo y ni siquiera saber el diagnóstico. Aquí es en el 1 o 2% de las alteraciones y algunas células tienen 46 y otras 47. O sea, el librero tiene libros y en unos espacios no tiene. Y la translocación, que justo es del 3% y es un cromosoma adicional o parte de él unido a otro. Entonces, justo lo que hablábamos de las translocaciones, si es 21 por 21, justo ahí podríamos decir que tiene un riesgo genético de que el hijo tenga síndrome de Down. Incluso en el INP tienen un caso que es único en el mundo, que tiene mosaicismo y translocación. Hablando ya del seguimiento neonatal, pues, o sea, que involucra el nacimiento al primer mes de vida, pues bueno, no tenemos el diagnóstico prenatal, entonces en el momento en el que nace, primero, como cualquier otro niño, vamos a hacer una exploración física muy completa, pero cuando empezamos a ver esos rasgos característicos, nos podemos basar en los criterios de Hall, hacer una historia clínica y hacer estudios. Lo más importante en esta primera etapa de que vamos a dar la noticia de que los papás tienen, o sea, que tienen un hijo que tiene esta condición, es buscar que sea una medicina humanista y haya un acompañamiento empático, porque pues, es un duelo. Entonces, muchas veces el duelo va a hacer que los papás ni siquiera entiendan pues lo que va a llevar, o sea, porque va a ser un seguimiento de por vida en el que necesitan hacer muchas intervenciones. Entonces, parte de hacer esta medicina humanista es decirles que si hacemos una intervención temprana en todos los aspectos, desde salud, desde mental, desde físico, y pues a la familia, o sea, ver pues al ser humano como un conjunto de todo, va a tener muy buen pronóstico y calidad de vida. Y sobre todo en ese momento, buscar que tengan una red de apoyo y que incluso se puedan ver casos de éxito en los que pues hay personas que tienen 70 años y son sí muy independientes a pesar de tener la condición. Otra vez, si no tenemos cariotipo, hacerlo, la asesoría y la consejería genética. Y lo más importante, cualquier niño sano, bueno, cualquier niño que nazca debería tener un tamiz cardiológico, pero ese solamente nos va a hablar de cardiopatías graves. Aquí les decía, 50%
de las personas con síndrome de Down tienen una cardiopatía. Usualmente es una alteración en el canal AB, entonces es importante que tengan una valoración por un cardiólogo y un ecocardiograma. Valoración por oftalmología, porque 90% van a tener algún problema relacionado con ya sea un estrabismo, problemas de los músculos de los ojos, nistagmus, catarata congénita. Esto es al nacer, porque conforme van creciendo y se van, o sea, a los 3, 5 años, empiezan ya los problemas de visión. Un tamiz auditivo, hay que hacer emisiones otoacústicas y en caso de que no pasen 2 tamices, ahí tendríamos que hacer potenciales evocados, porque lo vamos a ver más adelante, pero está muy relacionado también a problemas anatómicos y estructurales de los huesos y de la carita. Vigilar la alimentación, o sea, que estén tomando el aporte suficiente de calorías, que muchas veces tienen problemas desde la succión o la misma hipotonía de los músculos, el tamaño, o sea, la forma en la que la lengua trabaja, las malformaciones gastrointestinales, que pues hay que estar pues muy pendientes de cómo evacúan, de si están presentando vómitos. Y lo más importante en esta etapa es el programa de intervención temprana. Mientras más temprana sea, mejor va a mejorar muchísimo la calidad y el pronóstico de vida. En el primer mes al primer año de vida, pues consideramos que es cuando más estudios se hacen. Se tiene que hacer el crecimiento, o sea, un seguimiento pediátrico como cualquier niño, en el que veamos cómo va creciendo, cómo va ganando peso, la relación peso-talla. Aquí es importante mencionarlo, hay gráficas especializadas para los pacientes con síndrome de Down, porque si los ponemos en nuestras gráficas de percentilas, pues van a ir o sea, por mucho más abajo, incluso en el perímetro cefálico. Hay que valorar el desarrollo psicomotor. Ya hay hitos del desarrollo realizados en este tipo de pacientes porque van a ir con un retraso, pero no lo podemos comparar con un niño que a los 6 meses se está sentando. Hay que realizar pruebas de función tiroidea a los 6 y 12 meses. Lo ideal sería que al nacimiento tuviéramos un tamiz metabólico normal y si no lo tenemos, irnos a las pruebas de función tiroidea. Lo más común es hipotiroidismo congénito, pero también hay hipertiroidismo o incluso con infecciones pueden desarrollar tiroiditis. Hay que tener una valoración de otorrinolaringología, sobre todo cuando clínicamente estamos viendo estenosis, o sea, no alcanzamos a ver las membranas timpánicas. Ellos van a ser más propensos también a tener hipertrofia adenoidea, hipertrofia amigdalina. Evaluar la agudeza visual. La alimentación complementaria, también hay muchísimos estudios. Las guías de atención del pacientes con síndrome de Down se acomodan más con las recomendaciones de la ESGAN. Entonces, se recomienda que empiecen a los 4 o 6 meses, pero otra vez aquí recalco la importancia de la intervención temprana. Como van a tener problemas desde la forma, o sea, de la mandíbula, maxilar, cómo van a mover los movimientos rotatorios de la lengua, necesitan haber tenido, sería lo ideal, una terapia orofacial previa. Y 4 a 6 meses de vida, obviamente nos vamos a guiar en la maduración, o sea, en el neurodesarrollo que tenga el niño y la habilidad de los reflejos. Las inmunizaciones, no nos podemos quedar solo con el esquema nacional de vacunación, porque como les comentaba, tienen una deficiencia, o sea, por tener síndrome de Down se considera una inmunodeficiencia y sobre todo tienen mala respuesta a los anticuerpos de neumococo. Entonces, 3 dosis de neumococo 13 nos van a quedar cortas. Lo ideal, como los consideramos pacientes con factores de riesgo, ponerle a los 2 años neumococo 23. Y bueno, no hay mejor medida de salud pública que la vacunación. Hablando de la niñez y adolescencia, ver el crecimiento. Bueno, me voy a regresar. Esto es como lo básico que deberíamos tener en la checklist, pero hablando de arriba abajo, podemos ir detectando, por ejemplo, problemas conductuales. Entonces, ahí valdría la pena una valoración por un neurólogo, porque hay algo que se llama enfermedad dual, que quiere decir que estos niños tienen mayor predisposición a autismo o enfermedades psiquiátricas, déficit de atención
O sea, sí está comprobado que los lapsos de atención que tienen son más cortos. Y algo muy positivo que sabemos de ellos es que, por ejemplo, ya estamos teniendo más información de cómo llevar el aprendizaje en ellos. Son muy visuales y aprenden mucho por visual, o sea, viendo y por repetición. Entonces, si queremos ahorita en los niños escolares empezar a formar hábitos, porque queremos que, pues, que estén incluidos en la sociedad, lavarse los dientes desde poner, me despierto, me veo al espejo, agarro, o sea, pero todo eso en tarjetas y que ellos vayan acomodando, hemos visto que funciona mucho. Y ya en los adultos, eh, por ejemplo, en la fundación tenemos una cafetería, que es la cafetería 321. Entonces, volvemos a utilizar ese tipo de aprendizaje de enseñanza que es visual, en donde les enseñamos desde el cuidado personal. Me levanto, me tengo que lavar los dientes, bañar, o sea, tengo que irme presentable a un trabajo, voy a preparar un café, cada vez que preparo un café me lavo las manos y ha funcionado mucho. Regresando aquí a niños, también pueden tener problemas de la piel, problemas dermatológicos, sobre todo nicomicosis, pero vamos a tener también alteraciones en la función hepática a veces o o sea, dislipidemias. Entonces, pues tiene que ser un manejo o sea, en equipo donde o sea, donde veamos todas las posibles vertientes, porque si tratamos una onicomicosis sin ver las pruebas de función hepáticas antes, pues puede ser más contraproducente. Bueno, por contraproducente. Hablando también de los problemas gastrointestinales, hemos visto que hay asociación con la enfermedad celíaca, pero también con estreñimiento, con diarreas crónicas. Entonces, pues cada paciente hay que individualizarlo, lo que les decía de la tiroides. Y algo muy, muy importante hablando de lo cardiológico, es que no solamente hay asociación con cardiopatías. O sea, a pesar de tener 2 años un ecocardiograma normal, las guías recomiendan que se repita el ecocardiograma por lo menos cada 2 años, porque sin cardiopatía, de todos modos, puedes tener el riesgo de hipertensión pulmonar. ¿Qué más? Bueno, irán saliendo. En niñez y adolescencia seguimos el crecimiento y desarrollo, o sea, el control, pero aquí ya vamos a basarnos en el índice de masa corporal y en el índice cintura-talla. También tiene una predisposición a comer más, porque los niveles de saciedad están más disminuidos. Entonces, tenemos que empezar a formar también los hábitos de alimentación o seguir evaluando el desarrollo psicomotor. La función tiroidea que damos anual. Seguimos con evaluación audiológica y oftalmológica anual. Hacer polisomnografía también está muy asociado la apnea obstructiva del sueño y algo que es muy poco conocido es la inestabilidad aclantoaxial. Lo ideal sería hacer una radiografía de cuello desde el mes de vida, pero bueno, hay datos clínicos como dolor en los hombros o que tengan limitación al movimiento que nos podría sugerir esta inestabilidad. Evaluación dental, porque también tienen dientes supernumerarios, el paladar más alto. Descartar la enfermedad celíaca. Cuando son más grandes, valoración ginecológica y que también tengan educación sexual. Descartar trastornos de la conducta y la terapia orofacial. Y en la vida adulta, pues buscamos que siga el seguimiento con el internista, porque están muy asociados a problemas metabólicos. Entonces, seguir con estas valoraciones de cardiología, de tiroides, de oftalmo y algo, o sea, lo que les decía, la atención integral no solamente es lo médico, sino también lo social y el ámbito en el que se desarrollan. Entonces, buscar los métodos de enseñanza, como lo que les comentaba de la parte visual, las adaptaciones curriculares de acuerdo a sus habilidades. Y bueno, el principal objetivo sería buscar una vida independiente. Y en este punto tenemos que volver a reeducar a los papás, o bueno, enseñarles a los papás, porque tuvieron a una persona que mucho tiempo dependió de ellos y entonces incluso cuando ellos son autónomos o son capaces de tener un trabajo, porque por ejemplo en España hasta les hacen un plan financiero para que ellos mismos con lo que van obteniendo de los empleos tengan para pues vivir porque los papás no van a estar siempre, ¿no? Entonces, explicar esa parte social a los papás de que ellos son capaces de tener un trabajo y tener la misma importancia o el mismo
miedo de perder el trabajo si no cumple con los requisitos. Esta tablita es más chiquita, justo la hicieron en la clínica Down del INP, donde hablamos de las valoraciones. O sea, pediatría, lo ideal sería que el primer año de vida la valoración fuera mensual y a partir del año individualizar si nos vemos cada 3 meses, cada 6 meses. La valoración genética, la valoración con cardiología, oftalmo, audiología, estomatología, porque hablando de la inmunodeficiencia y los problemas que tienen en la boquita, son pacientes candidatos a profilaxis para endocarditis bacteriana, rehabilitación física, valoración por psicología, dermatología, gastroenterología, ortopedia. Igual, siempre valorar cadera, tienen más, o sea, son propensos a genuvaru, genuvalgo, a pie plano. Por ejemplo, cualquier joven, adolescente que vaya a hacer un deporte de alto rendimiento, hablando de la inestabilidad atlantoaxial, sería necesario tomar una radiografía. Y los laboratorios, porque me faltó la parte de la sangre, también son propensos a tener trastornos mieloproliferativos, leucemias, trombocitopenia, trombocitosis, linfopenia. Entonces, la biometría hemática, si es normal, repetirla anual, si no cada 6 meses. Los lípidos y la polisomnografía. Y algo que les comentaba de estas guías, que hemos visto que pues vemos muchísimo seguimiento y requerimos de muchos subespecialistas, es que ninguna todavía nos incluye la parte de dislipidemia, la hiperbilirrubinemia en el recién nacido, otras disfunciones tiroideas, los problemas de la deglución, porque muchas veces pueden pasar inadvertidos. O sea, podemos tener un niño que está tragando la comida y que después más grande tiene neumonías de repetición, pero por broncoaspirar, porque el problema no es tanto los sólidos, sino los líquidos claros. Entonces, evaluar la deglución, la inmunidad, las vacunas, meningococo, o sea, son pacientes con factores de riesgo. La hipertensión pulmonar, que les digo, puede aparecer en cualquier momento. Diabetes, hiperuricemia, la falta de micronutrientes y la relación que hay con el autismo y el Alzheimer. Y también algo importante es que tenemos que también empezar a incluir en la sociedad a las personas que tienen esta condición y sobre todo o sea, respetar los derechos sexuales que ellos también pueden tener. Entonces, también dar educación sexual, porque sí es un hecho que o sea, se conocen que son seres, o sea, son personas con hipersexualidad, pero en el momento de la atención, también ahí va de la mano poner límites y enseñarles lo que se puede hacer o no en público. Muchas gracias.